Sí, se ve y se oye bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca del manejo queratorrefractivo del astigmatismo. Mi nombre es Paula Sánchez, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Bueno, entonces, cuando hablamos de procedimientos queratorrefractivos, estos incluyen varios a nivel corneal. Entonces están las incisiones, la ablación con láser. También hay otras técnicas como la extracción del lentículo refractivo, entre ellas el SMILE. También se encuentra la contracción del colágeno corneal y pues técnicas de entrecruzamiento corneal. Hoy vamos a hablar de astigmatismo, entonces vamos a empezar con la definición de esta patología. El astigmatismo está derivado del griego que significa sin mancha y se refiere a una condición refractiva común que disminuye la agudeza visual. El astigmatismo tiene tanto una magnitud como una dirección o eje, a diferencia de un error refractivo esférico que va a carecer de orientación. El astigmatismo va a resultar de la asimetría, que es típicamente en la córnea anterior, pero esta asimetría también puede estar por la córnea posterior o el crino. Y para resumir, pues este concepto es un defecto de un sistema óptico que hace que los rayos de un punto no se encuentren en un punto focal, lo cual da como resultado una imagen borrosa e imperfecta. Se dice entonces que casi la mitad de la población tiene al menos 0.5 dioptrías de astigmatismo, el 10% al menos una dioptría y el 8% tiene 1.5 dioptrías o más. Sin embargo, el astigmatismo, a pesar de que puede tener unos valores bajos, puede ser muy sintomático de paciente a paciente. El astigmatismo parece aumentar con la edad y pues se encuentra que en pacientes que tienen una dioptría o más, este es significativo y se dice que hasta el 20% de los ojos con cataratas tienen al menos 1.5 dioptrías de astigmatismo corneal. Cuando hablamos de astigmatismo en términos bidimensionales, se dice que es un término obsoleto, ya que el astigmatismo debe considerarse como un fenómeno tridimensional, ya que cuando tenemos astigmatismo irregular y solamente hablamos en términos bidimensionales, este queda por fuera de ser analizado cuando de óptica bidimensional se habla. Entonces, esto lleva a la conclusión de que a pesar de que el ojo es un sistema óptico pues universalmente se seguirá utilizando un sistema de lentes delgadas basados en la refracción y el corneal. eh, por lo tanto, pues el astigmatismo irregular con solamente pues la refracción o los equipos que solamente ven curvatura eh, anterior, pues se pueden quedar cortos debido pues a los otros componentes que tiene. La clasificación del astigmatismo. No hay buen audio, Paulita. Pues tenemos varias clasificaciones. ¿Sí, Doc? Sí, Está intermitente. No sé si al resto le pase lo mismo, pero te estoy oyendo intermitentemente. ya miro qué pasa. Es que, bueno, voy a reiniciar, pues creo que es lo mejor, pues si se escucha mal. Pues porque ahorita se salió el usuario, no sé, pues En este momento te escucho bien, pero no sé si el resto me confirma si también habían estado escuchando intermitencias. Yo oigo perfecto. Efectivamente, sí se han escuchado intermitencias. bueno, Gracias. bueno, voy a seguir y cualquier cosa me dicen. Te interrumpimos y te volverías a meter. Listo. Adelante. Bueno, entonces tenemos que la clasificación del astigmatismo tiene varios componentes. El primero es el componente refractivo. Ya les voy a hablar más adelante. Otro es la ortogonalidad, que tiene que ver con la
simetría y la relación entre los meridianos, pues la ortogonalidad nos dice si es regular o irregular. La severidad nos habla pues de las dioptrías del astigmatismo. Este puede ser bajo cuando es de 0.25 a 1.4 dioptrías, medio de 1.5 a 3 dioptrías y alto 3.1 dioptrías o más. También se va a clasificar de acuerdo a la ubicación del meridiano más curvo en términos de frente de onda, pues como aberraciones pues, de bajo orden o alto orden, dependiendo de si es regular o irregular, y según la ubicación anatómica, que este puede ser corneal o dependiente del cristalino, y en la córnea también se va a dividir en anterior y posterior. Entonces, según el error refractivo, entonces tenemos que el astigmatismo simple es cuando un meridiano es hemétrope y una de las líneas focales se va a situar pues sobre la retina, por eso es hemétrope, y otra va a situarse delante, es decir, en miópico simple, o detrás en el hipermetrópico simple. O va a ser compuesto, que es decir, que ambos pues líneas focales o meridianos son amétropes, y entonces está el miópico compuesto o hipermetrópico compuesto, que tienen la misma metropía, o puede ser mixto, que presentan diferente ametropía. Entonces, acá está pues para entenderlo mejor, el miópico simple, una de las líneas focales se sitúa sobre la retina y otra se va a situar delante. En el hipermetrópico simple, entonces una de las líneas se sitúa sobre la retina y otra detrás. Como vemos, el miópico compuesto, ambas líneas focales se van a situar delante de la retina. En el hipermétrope compuesto, ambas se van a situar detrás de la retina. Y en el mixto, una se va a situar delante y otra detrás de la retina. En cuanto a la clínica del astigmatismo, entonces se va a caracterizar por una disminución de la agudeza visual lejana y cercana, por una percepción defectuosa de las imágenes, una astenopia acomodativa, y se dice que astigmatismos menores de 0,5 dioptrías apenas van a interferir con la agudeza visual. Bueno, en cuanto al eje del meridiano principal, entonces se dice que el astigmatismo regular es aquel en el cual los meridianos, cuando se refractan, presentan igual pues morfología y, por decirlo así, distribución. Y cuando el meridiano de máxima potencia está entre 60 y 120 grados, hablando queratométricamente, está con la regla, y si se encuentra de 0 a 30 grados contra la regla. Aquellos meridianos que se encuentren fuera de estos valores se consideran astigmatismo oblicuo, y el astigmatismo irregular es en el cual los meridianos son diferentes en morfología y no forman un ángulo de 90 grados entre ellos, sino diferente. Según la ubicación anatómica, entonces el astigmatismo puede estar en la cara corneal anterior, y pues de hecho se encontró que en pacientes que se sometieron a cirugía de catarata, ese astigmatismo fue de más de una dioptría en el 32.3% de los casos, y se encontró pues que en estos pacientes el 64% tenía astigmatismo entre 0,25 y 1 dioptrías astigmáticas, el 4.61% con más de 2.5 dioptrías y el 1.93% con 3 dioptrías o más. Y ya pues el astigmatismo de la cara corneal posterior, pues en la población sana, es aproximadamente de 0.3 dioptrías, lo cual quiere decir que afecta poco la agudeza visual, teniendo en cuenta las definiciones previas. En la valoración del astigmatismo, entonces, siempre se debe hacer pues refracción. La refracción manifiesta y bajo cicloplegia, y además nos vamos a valer pues de otras herramientas como la topografía corneal.
En la topografía corneal, en el astigmatismo regular, pues las imágenes van a mostrar un patrón simétrico de lazo de corbata a lo largo de un solo meridiano, con un eje recto a ambos lados del centro. El astigmatismo regular, en su definición, tiene en cuenta que se puede corregir por completo con una lente cilíndrica. En el astigmatismo irregular ya tenemos entonces meridianos inclinados y planos no ortogonales, y acá en estos casos el análisis de frente de onda nos puede mostrar aberraciones de orden superior asociadas, como lo son pues el coma, el trébol o pues un astigmatismo secundario. Entonces, como acá pues se ve muy claramente este astigmatismo regular con la regla, y acá pues un astigmatismo que es irregular por la curvatura de estos meridianos, que es diferente y pues que no es ortogonal porque vemos que no se forma un ángulo recto entre cada meridiano. En cuanto al manejo del astigmatismo, tenemos las incisiones. Las incisiones es uno de los procedimientos refractivos más antiguos en oftalmología. Sin embargo, la queratotomía incisional sigue siendo relevante hoy en día en el manejo del astigmatismo, y esto es especialmente aplicable en países en desarrollo. Estas incisiones pueden ser transversales o lineales o arqueadas, es decir, que se aproximan a la curvatura del limbo. Las incisiones de queratotomía astigmática se colocan en el meridiano empinado, paralelo al eje del cilindro positivo. Y como les dije, son transversales, es decir, lineales o pues arqueadas. La mayoría de las incisiones de queratotomía astigmática que son arqueadas y cercanas al limbo presentan una relación de acoplamiento de 1, lo que significa que el grado de aplanamiento en el meridiano de la incisión y el de inclinación en el meridiano opuesto son iguales. Esto pues es especial, pues aplica especialmente en incisiones transversales de 2 a 5 milímetros de largo y en incisiones arqueadas de 30 a 90 grados de largo. Y pues este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque pues si bien en casi todos los textos dicen pues que el grado de aplanamiento pues esta relación de acoplamiento es de 1, es decir que pues cuando modifico un meridiano se va a modificar de forma proporcional pues e igual el otro, pues hay que tener en cuenta que esto no es perfecto, por decirlo así, sino que también hay otras condiciones que pueden hacer que esta relación de acoplamiento no sea de 1, sino diferente, y eso tiene que ver con la biomecánica corneal, con la edad del paciente, pues entre otros factores. En cuanto a las incisiones limbares, pues estas tienen unas ventajas, y son que pues ellas son más fáciles de realizar, depende menos de la paquimetría, porque pues como sabemos la córnea a nivel periférico es más gruesa, la córnea en condiciones normales pues es prolata, y estas incisiones limbares se van a estabilizar más rápidamente debido pues al proceso de curación y cicatrización. Se dice entonces que cuando las incisiones están pues más cerca del centro, van a producir un mayor cambio astigmático para cualquier longitud de corte, mientras que las que están más periféricas van a tener menos impacto. En las incisiones modernas, pues se utiliza una zona óptica de 8 a 10 milímetros. Por lo tanto, una incisión de relajación limbal puede corregir alrededor de 3 dioptrías como máximo, y pues estas
incisiones pues son más bien como relegadas pues en ciertos ámbitos. Por ejemplo, se utilizan sobre todo en pacientes que van a ser llevados a cirugía de catarata, que no pueden conseguir pues un lente tórico por motivos económicos, y con estas incisiones que son económicas, son fáciles de realizar, puede dársele una alternativa al paciente para la corrección del astigmatismo, pero pues se debe tener en cuenta pues la limitación de la magnitud de corrección del mismo. No solamente la magnitud de la corrección, Paulita, sino la predictabilidad y la estabilidad, ¿no? Sí, Doc, más Eh, adelante voy a hablar pues de unos resultados de unos estudios, pues bueno, y pues les voy a hablar acerca de las incisiones con Fento, que se ha visto que estas permiten hacer pues las incisiones de forma más precisa y tener mayor predictibilidad, porque obviamente las incisiones manuales son poco precisas, son, por decirlo así, operador dependiente. Entonces, prácticamente las incisiones manuales pues están en desuso y pues casi nunca se utilizan. Perfecto, Bueno, ahora ahondas en eso. en Adelante. cuanto a los exámenes prequirúrgicos, entonces siempre antes pues de cualquier cirugía queratorrefractiva pues se requiere una refracción manifiesta precisa, la topografía y la keratometría, y pues idealmente deben estar de acuerdo en la cantidad y el eje del cilindro. Pero pues hay que tener en cuenta que factores como el astigmatismo corneal posterior o lenticular pueden causar diferencias en esto, y cuando uno hace pues la refracción, la topografía, la keratometría y no hay un acuerdo entre la magnitud y el eje del cilindro, pues deben hacerse nuevas mediciones, y pues el cirujano debe estar seguro de la validez de la información antes de proceder a cualquier procedimiento quirúrgico. En la queratotomía astigmática, pues manual, generalmente la zona óptica es de 7 milímetros o más, y pues las incisiones lineales son más fáciles. Sin embargo, pues pueden inducir un astigmatismo más irregular que las incisiones arqueadas, y pues los pacientes más jóvenes tienen menos efecto que los pacientes mayores para una incisión determinada, dado que pues se ha encontrado que el resultado de las incisiones se va a reducir en un 2% por año para edades menores de 30 años y se va a incrementar a un 2% por año para edades mayores de 30 años. Pues estas incisiones o pues la queratotomía astigmática, digamos que se han utilizado pues una serie de nomogramas. Pues los nomogramas son pues son un gráfico pues de ecuaciones que pues nos permiten, digámoslo así, facilitar o predecir cuánto se va a modificar un astigmatismo de acuerdo pues a los grados de la incisión, su profundidad, su localización, y los cirujanos pues insisten que los cirujanos deben realizar un seguimiento de los resultados que ellos han tenido y ajustarlos para pues facilitar, por ejemplo, la generación de esos nomogramas. Entonces, en el procedimiento de las queratotomías astigmáticas, pues se hace la marcación de la zona óptica. El meridiano más empinado se marca con puntos de referencia o pues con un dispositivo como un anillo de luz o un queratoscopio. Para la queratometría astigmática manual es fundamental realizar la paquimetría en el diámetro de la incisión deseada, y pues esta luego, pues luego se ajusta un cuchillo de diamante a 50 micras, más profundo que la medición paracentral más delgada, o o ajustarlo a la medición más delgada en la zona óptica deseada.
Para algunas incisiones periféricas, algunos cirujanos usan 600 micras fijas, pues, de ajuste. Entonces, al comparar, pues, estas incisiones, pues, hubo un estudio que comparó las incisiones relajantes corneales con los lentes intraoculares tóricos y se encontró que los lentes intraoculares presentaban un menor astigmatismo residual de 0.61 frente a 1.32 dioptrías de las que generaban las incisiones corneales relajantes, pero pues ellos tomaron en cuenta una medida subjetiva que fue la satisfacción del paciente y fue pues equivalente en ambos procedimientos. Cuando se hacen incisiones manuales, se ha visto que los pacientes requieren anteojos en un futuro y el cilindro, pues pero hay que tener en cuenta que cuando se hizo este estudio, el cilindro preoperatorio era 1.82 más o menos 53 dioptrías. Pues sin embargo, esta medida pues es muy subjetiva y pues como vemos con el lente tórico intraocular, el astigmatismo residual es la mitad o menos. En las incisiones en la cirugía de catarata, entonces sabemos pues que para disminuir el astigmatismo se debe hacer la incisión en el eje más empinado, pues aunque pues hay que tener en cuenta que el tamaño de la incisión se ha ido reduciendo gradualmente para disminuir pues la cantidad de aplanamiento corneal inducido y ese efecto pues de aplanamiento pues también se puede utilizar en beneficio del cirujano. Pues sin embargo pues este abordaje tiene ciertas limitaciones anatómicas dependiendo pues de dónde se siente el cirujano y puede operar cómodamente. El efecto de la incisión también varía, entonces, por ejemplo, una incisión nasal va a inducir un mayor astigmatismo con la regla que una incisión temporal con el mismo ancho. Los cirujanos obtendrán mejores resultados con la estandarización y un nomograma individualizado para determinar el astigmatismo inducido quirúrgicamente, aunque a menudo se usa una estimación inicial de 0,5 dioptrías, pues en general. Pues sin embargo, la cantidad de tratamiento para un determinado, pues para un grado determinado de astigmatismo que emplee pues las incisiones relajantes limbares, se puede determinar a partir de uno de varios nomogramas. Hay varios en línea. Dos de los más utilizados son el nomograma de Donenfeld, que tiene en cuenta las dioptrías a corregir y cuál debe ser la longitud de arco de la incisión relajante limbar. Entonces acá, pues, por ejemplo, si tenemos un astigmatismo de 0.50 dioptrías, pues se puede hacer una incisión con una longitud de arco pues de 45 grados, si es de 0.75, dos incisiones de 30 grados cada una, si es de 1.50, dos incisiones de 60 grados, y si es de 3 dioptrías, dos incisiones de 90 grados cada una. Pues se dice que para astigmatismos contra la regla se debe incrementar esa longitud de arco 5 grados y para pacientes más jóvenes incrementar la longitud de arco también 5 grados y en pacientes más pues, mayores debe disminuirse 5 grados. También tenemos entonces el nomograma de Nishamin, que pues está ajustado a la edad del paciente y pues también a la paquimetría y tiene en cuenta tanto si el astigmatismo es con la regla o contra la regla y nos dice cuál debe ser pues la longitud de arco, pues acá están. Generalmente la profundidad pues de corte se ajusta al 90% de la paquimetría más delgada. Y pues es importante tener en cuenta pues si el nomograma se ha desarrollado para incisiones manuales,
como el de Donenfeld, o pues para femtosegundo, que sería el de Nishamin. Cuando hablamos... Esas Sí, Doc. incisiones limbares, sobre todo cuando hay astigmatismo contra la regla y de cierta magnitud que implican pues hacer unos arcos de 90 grados o un poquito más de acuerdo a lo que estás comentando. Los que tuvimos la oportunidad de hacerlas, digamos que no nos quedan ganas ahora que hay la disponibilidad de los lentes tóricos, porque esas incisiones que quedan en el área expuesta, ¿sí? Entre la hendidura palpebral, como te digo, en los astigmatismos contra la regla, le generan al paciente incomodidad. Desafortunadamente, pues no había otra alternativa, pero gracias a Dios el advenimiento de los lentes tóricos, pues nos ha salvado primero de estos síntomas, de estas incisiones expuestas que como pueden no cicatrizar bien, dan inestabilidad en la película lagrimal y síntomas desde ese punto, y además pues una impredictabilidad, a ver, como corrígeme, impredictabilidad. Sí, poca predictibilidad. Ok, con respecto al efecto que buscamos. Así que no es solamente, digamos, qué tan grandes se deben hacer, sino en dónde están localizadas. Diferente en los astigmatismos con la regla, ¿sí? En donde en estos casos esas incisiones quedaban, por algo decirlo, escondidas debajo de los párpados que las que eran en contra de la regla. Pero bueno, vamos a seguir y luego hablamos un poquito, a ver qué experiencia tuvieron con respecto a esto. Bueno, cuando pues hablamos de las incisiones, debemos tocar entonces el astigmatismo quirúrgicamente inducido. Como veíamos, digamos que pues esto depende de cada cirujano, pero pues digamos que en general pues, se acepta que este corresponde a 0.5 dioptrías en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tamaño de las incisiones importa cuando hablamos de el astigmatismo quirúrgicamente inducido, y se ha encontrado que las incisiones de 2.2 milímetros pueden generar pues cambios de más 0, pues de 0.35, perdón, más o menos 0.21 dioptrías. Las incisiones mayores, es decir, de 3 milímetros, van a generar cambio de 0.67, más o menos 0.48 dioptrías, y pues es significante la disminución de inducción astigmática al hacer incisiones de 2.2, pues esto es significativamente estadístico. Se ha encontrado en diferentes estudios que la corrección astigmática de 0.85, más o menos 0.75 dioptrías, pues en la incisión del eje más curvo con incisiones de 3.2 tiene pues resultados muy variables. Pero pues lo ideal es hacer incisiones pues de menor tamaño para generar menos astigmatismo, pero como decíamos antes, esto puede ser usado a favor del cirujano dependiendo de cuál sea su objetivo de corrección de astigmatismo. También tenemos entonces las incisiones corneales pareadas. Están las incisiones de espesor completo en el meridiano más curvo, y lo que hacen es una corrección astigmática de 1.66 dioptrías, más o menos 0.50 dioptrías, pues, y esto aplica para incisiones de 3.2 milímetros, y pues de acuerdo a otro estudio, la corrección era de 1.3 dioptrías, más o menos 0.9 dioptrías, también con incisiones de 3.2, por lo cual pues estos resultados son muy variables. Y varía también de acuerdo a la posición de estas incisiones pareadas, porque tienen un menor efecto cuando se hacen en el plano vertical, un mayor efecto en el vertical que en el plano horizontal, por la anatomía real de la córnea, que es más
corta en el diámetro vertical que en el horizontal. Entonces, en el horizontal van a quedar más lejos del centro de la córnea. Así es, doctora. Ajá, en la técnica pues de las incisiones corneales pareadas, pues en el meridiano más curvo tiene mayor efecto y a pesar de ser una intervención efectiva, pues no es totalmente previsible que se consiguen reducciones astigmáticas variables desde 0.40 dioptrías, es decir, muy bajas, hasta un valor importante de 2.1 dioptrías, haciendo las incisiones de 3.2 milímetros. Se dice pues que para futuras aplicaciones se necesitarán nomogramas que incluyan variables como la longitud y la distancia del limbo de la incisión corneal, pues y además pues el cambio del equivalente esférico pues no fue significativo en estos casos y por lo tanto pues no se afecta el cálculo de la potencia esférica pues del lente, pero pues estas son muy pues tienen falta de predictibilidad. Cuando se tiene un astigmatismo regular de menos de 1.5 dioptrías queratométricas y no se tiene acceso a un lente tórico, en caso de una o más dioptrías, esta podría ser una buena elección. Pero pues a medida que, pues como decimos, la falta de predictibilidad de las mismas, la ausencia de nomogramas, pues y el advenimiento, bueno, el advenimiento no, pues la instauración de otras tecnologías, pues han llevado que esta pues no sea la primera elección, pero se puede considerar específicamente en este caso. En cuanto a las incisiones con fento, pues el láser de femtosegundo pues demostró la capacidad de tratar altos niveles de astigmatismo con incisiones arqueadas, pues especialmente después de la queratoplastia, pues de una queratoplastia penetrante, pues fue como uno de los primeros casos y desde entonces se ha informado que las incisiones con fento funcionan en un ojo con astigmatismo natural alto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, pues, en la cual se hicieron incisiones arqueadas con fento y también se utilizó una queratoplastia conductiva compresiva de 90 grados, pues lejos del área pues donde había más incurvamiento y pues se corrigieron 8 dioptrías de astigmatismo. La queratotomía astigmática fue realizada dentro pues de la unión pues del injerto huésped. Bueno, sin embargo, pues hay que tener cuidado pues con esta zona que es un poco más débil, pero pues se han visto unos resultados buenos. Entonces, las incisiones con fento pues van a producir mayor reducción del astigmatismo que un queratomo mecanizado y tiene pues la ventaja que va a tener menor desalineación frente a un queratomo mecanizado. Pues la profundidad de la incisión se puede configurar con mayor precisión, incluso pues es posible realizar las incisiones intrastromales que no penetran a través del epitelio corneal. Por lo tanto, pues puede ser más seguro y va pues a evitar el riesgo pues de defecto pues epitelial y de queratitis. Como les digo, es más seguro, se puede titular, la profundidad tiene mayor precisión y pues las incisiones intrastromales que no penetran el epitelio pues tienen una ventaja y es que en controles posteriores con el paciente, en caso de que nos hayamos quedado cortos con estas incisiones, pueden abrirse y pues aumentar el efecto de las mismas. Pues y eso pues, se puede hacer pues a través de incisiones en la córnea anterior con un instrumento como un gancho de Sinskey, pues incluso dicen que se puede realizar pues en lámpara de hendidura y pues en teoría el hecho de que se hagan esas incisiones intrastromales, eso podría disminuir el riesgo de molestias y pues obviamente infecciones porque el epitelio está intacto.
En ese caso Entonces, tienen un poco menor, digamos, de efectividad que las que tienen apertura hacia el lado epitelial. ¿Eso lo revisaste o es? Es decir, hay estudios que comparen las incisiones intraestromales puras con las incisiones abiertas a superficie en cuanto a efectividad. Doc, no encontré ese dato específico. Pues simplemente lo que encontré fue que al hacerse pues las incisiones estromales, pues estas a medida que pasa el tiempo pueden medirse y que se pueden aumentar abriendo las incisiones a través de la córnea anterior, pero no encontré un estudio que comparara incisiones intraestromales puras y aquellas incisiones en las cuales se abre el epitelio para ver cuál es mejor. No encontré ese estudio. Merceditas, buenos días. Adelante, Y Osquitar. Paula, Hola, pues Doc. a ver, yo quería como aportar algo al tema eh, del que estás comentando. Sí. Eh, pues a ver, la cirugía de catarata, como ustedes saben, se volvió casi que una cirugía refractiva, de modo que uno como cirujano y los pacientes también cada vez exigen mejores resultados y uno mismo se exige mejores resultados cada vez. El tema del astigmatismo es muy importante la estadística que mostraba Paula. Digamos, hay un gran porcentaje de pacientes que están ahí entre 0,50 y 2 dioptrías de astigmatismo keratométrico antes de una cirugía de catarata. Afortunadamente hay diferentes formas de enfrentarlo. Eh, Tenemos pues ahora la posibilidad de hacer incisiones relajantes con Fento. Yo las estoy haciendo hace ya un rato, con muy buenos resultados. Están los lentes tóricos, por supuesto, que tienen su papel fundamental. Yo lo que les quiero transmitir es decir, uno no va a comprar un Fento para hacer incisiones para astigmatismo en cirugía de catarata. Obviamente, pues, digamos, el costo-beneficio no da, pero si uno tiene un Fento, como en la Clínica de Oftalmología de Cali, que tenemos un Fento muy moderno, que lo usamos para refractiva, eh, y tenemos la posibilidad de usarlo para corregir astigmatismos en cirugía de catarata. Entonces, digamos que es una opción muy buena para los pacientes. Cortico, digamos, la experiencia mía con las incisiones es que las incisiones intraestromales, que es lo ideal, digamos que lo ideal es poder hacer siempre incisiones intraestromales, no te corrigen más de una dioptría, máximo 1,25, pero digamos que estamos hablando de una dioptría. Yo lo que estoy haciendo con mis pacientes es que yo estoy corrigiendo astigmatismos corneales hasta 2 dioptrías con Fento, con incisiones con Fento. No más, ya por encima de 2 dioptrías, ya la córnea se distorsiona mucho y creo que no es buena idea. Por encima de 2 dioptrías ya estoy usando lentes tóricos, pero inclusive se pueden combinar las técnicas. Yo tengo varios casos de pacientes con astigmatismos altos donde se le ha hecho incisiones relajantes con Fento en la córnea, más el lente tórico y digamos que es una muy buena herramienta con la que contamos afortunadamente. Gracias por tu valiosa intervención, Osquitar. Yo te quiero preguntar con respecto a predecibilidad de esto que tú intentas hacer con las incisiones intraestromales y lo que se obtiene, porque una de las grandes ventajas de los lentes tóricos es precisamente eso, ¿no? Que uno puede predecir de manera más segura el resultado. Obviamente no de una manera absoluta, porque hay otros factores que intervienen, pero precisamente con esta experiencia que tienes, y creo que eres tú el que la tiene mayor al respecto, ¿qué dirías con respecto a esto? ¿Qué tan predecible y qué tan estable es el resultado de lo que obtienes con la corrección del astigmatismo en estos pacientes? Sí, mira, yo la sensación que tengo, no he hecho pues la revisión estadística exhaustiva, pero digamos la sensación, yo tengo varias sensaciones. Uno, digamos que el nomograma yo lo he ido ajustando a través de los años.
y digamos que he logrado ya tener un nomograma más o menos estable en este momento. Yo lo que siento es que la corrección de astigmatismos bajos funciona muy bien. Funciona muy bien, muy bien. Pero ya por encima de 2 dioptrías no lo recomendaría. Yo creo que los lentes tóricos ahí son fundamentales. Yo diría que es una herramienta. Yo no creo que las correcciones astigmáticas en la córnea van a reemplazar, digamos, los lentes tóricos. Yo creo que se aplica especialmente para un segmento de pacientes que tienen unos astigmatismos bajitos, donde uno dice, bueno, se justifica ponerle a una dioptría un lente tórico, costos, etcétera. Y si tienes el láser y lo estás usando, digamos que te da una buena herramienta. Hablando de tratar de dejar el paciente en máximo 0.50 dioptrías de astigmatismo, digamos que es como lo ideal. Pero como te digo, son metas que uno se va poniendo y entonces en la medida en que uno se pone esas metas va teniendo que usar otros recursos. Pero en conclusión yo diría que astigmatismos bajos funciona bastante bien con las incisiones. Perfecto, pero 2 ¿Puedo dioptrías hacer no un es tan bajo, ¿no? comentario? Sí, claro, Luchito, adelante. Bueno, muy interesante la charla de la doctora, de verdad que una revisión muy buena, como siempre. Indudablemente, la medicina va cambiando y las incisiones sobre la córnea para corregir astigmatismos y todos estos defectos refractivos han ido evolucionando y los que hicimos esto durante mucho tiempo funcionó, era lo que teníamos. Pero pienso que actualmente hacer incisiones sobre la córnea, a menos que sean astigmatismos, por ejemplo, secundarios a una cirugía extracapsular, pero definitivamente los lentes tóricos vino a solucionarnos estos problemas, ¿no? Sobre todo que si hacemos incisiones en córneas vírgenes, estamos privando a este paciente más adelante en poderle poner un lente multifocal, porque por supuesto induce aberraciones, induce cosas, ¿no? Además que se abrían y todas estas cosas. Con respecto a la experiencia de Oscar, yo no tengo experiencia con incisiones con láser, ¿no? Pero sí tengo experiencia con la refracción intraoperatoria con hora. Y me lleva sorpresas de que con las reglas ópticas que tenemos y calculamos el poder, el eje del astigmatismo, y muchas veces no coincide lo que el astigmatismo que calculamos con las reglas biométricas ópticas con el astigmatismo que logramos con la refracción intraoperatoria. Esto porque el hora calcula el astigmatismo de la cara posterior. Entonces, si hacemos incisiones, así sean con láser, yo no sé cómo estás calculando el poder de la cara posterior, que a veces varía hasta 1 dioptría, inclusive el eje. Entonces, pienso que no sé si el FENTO tiene la posibilidad de poder alinear eso en una forma más ortogonal, es decir, tener en cuenta la ciclotorsión, que además es muy importante, porque no es lo mismo marcar el paciente sentado que el paciente acostado. Y a veces esa ciclotorsión es de 5 grados, y por cada grado hay una hipocorrección de 3.3%. O sea que si hace una ciclotorsión de 10 grados, el astigmatismo no se corrige nada. Esa es mi apreciación, ¿no? No sé cómo calcular el astigmatismo de la cara posterior cuando estás haciendo esas correcciones astigmáticas con el FENTO. Sí. Hola, doctor Scap, buenos días. Pues eso que usted dice claro, ese es un problema. Digamos que la corrección del astigmatismo, como lo ha mostrado Paula, tiene muchas complejidades, no es tan fácil. De hecho, digamos, yo tomo mínimo 3 medidas de queratometría, que lo hace pues en la regla biométrica, queratometría manual y la topografía Galilei que tenemos, y generalmente a veces no coinciden, entonces uno queda, hay que hacer la correlación con la refracción cuando se puede, cuando la catarata no es muy densa. Entonces ese digamos es el primer problema de cuál es el astigmatismo real del paciente. Claro, porque está el astigmatismo de la cara posterior que afortunadamente no siempre es tan alto,
pero digamos que contribuye al problema. Y lo otro es que, claro, si después de uno tomar una decisión e identificar el eje más curvo, que es donde se hacen las incisiones relajantes y donde se alinean los lentes tóricos, obviamente que hay que hacer una marcación previa al procedimiento para compensar la ciclotorsión, porque lo que el doctor Scaff dice es muy importante. Ahora, recuerden un detalle, y es que la ciclotorsión afecta más, digamos, la rotación del lente tórico que las incisiones que se hacen en la córnea. Digamos que el efecto que tiene la ciclotorsión sobre el cilindro que se está tallando es menor en la córnea. Pero igual sigue siendo un problema y no hay método perfecto. Y las incisiones, por eso yo creo que las incisiones corneales relajantes funcionan hasta cierto punto y lo vemos más yo lo veo más como una ayuda, como un complemento. Hay muchos factores de impredecibilidad en este tema de las incisiones. El doctor Scaff tiene la ventaja de tener un averrómetro intraoperatorio que no solamente nos va pues a confirmar el sitio donde debe ir el eje de toricidad del lente, sino que hay otras variables. La misma incisión principal, ¿sí? La ciclotorsión, entre otras, que pueden variar lo que uno previamente haya calculado con un mapa de poder total, ¿sí? En donde obviamente tenemos que tener en cuenta el astigmatismo de la cara posterior. Así que el tema de las incisiones corneales es importante, es valioso, pero tenemos que también reconocer pues todas estas limitaciones que pueden tener cuando no se tiene estas ayudas tecnológicas como los averrómetros intraoperatorios. Gracias, Luchito, gracias, Oscar, por la intervención. Continuemos, Pablita, por favor. Listo. Bueno. Entonces, pues en las incisiones con fento, pues generalmente, bueno, dependiendo pues del cirujano, se dejan 20 micras de córnea sin cortar para abrir las incisiones más tarde por si se requiere, pues en caso de que se requiera aumentar pues la magnitud del efecto de las mismas. Y pues al colocar el anillo de succión, pues debe centrarse cuidadosamente en la pupila. Bueno, entonces acá pues la uniformidad de la herida de la córnea hace pues que ese astigmatismo quirúrgicamente inducido sea más predecible. Sin embargo, la literatura sobre la efectividad de las incisiones de femtosegundo en el momento de la cirugía de cataratas es limitada y se encontró que hay una reducción en el cilindro de aproximadamente el 70%. Es por eso que, pues, obviamente en astigmatismos con un cilindro muy alto, pues no va a ser pues el manejo de elección, se van a preferir pues otras intervenciones y pues a nivel corneal, como decía el doctor Piñeros, pues se puede acceder pues a diferentes técnicas, no solamente a las incisiones, sino también pues cirugía refractiva y pues lo ideal en estos pacientes pues en cirugía de cataratas pues es tener el acceso pues a un lente tórico, que puede ser un lente tórico monofocal o multifocal pues dependiendo de las necesidades del paciente. Y pues lastimosamente no está claro cómo se deben modificar los nomogramas de incisión arqueada preexistentes y pues eso todavía pues está en estudio o pues en evolución. En cuanto a los riesgos de las incisiones, pues en las incisiones manuales especialmente hay mayor riesgo de perforación, también pues de infección, porque como vimos en el fento pues son intraestromales y pues muchas veces no se abren y el epitelio permanece intacto. Otra pues es el resultado impredecible, especialmente con las manuales, y pues podemos irnos, por decirlo así, al otro lado, crear un astigmatismo irregular y también pues generar alteración de la superficie ocular pues por lesión al plexo nervioso y generación de
ojo seco posterior. Bueno, en cuanto a la ablación con láser, tenemos pues que el manejo del astigmatismo pues con láser es el método más preciso, y pues hay un etiquetado de la FDA que especifica el grado de astigmatismo que puede tratar cada láser. Entonces, por ejemplo, en el láser ViseStar S4, que es un equipo, la FDA tiene pues el siguiente etiquetado, que para astigmatismo miope o hipermétrope puede corregir de 2.75 a 3 dioptrías, y pues en astigmatismo mixto pues se puede hacer una corrección cilíndrica de 5.75 dioptrías. Entonces, pues la ablación con láser excimer tradicional puede corregir los errores esferocilíndricos, pero este no trata eficazmente el astigmatismo irregular. Entonces, se propone que la ablación guiada por topografía puede ser útil en el tratamiento del astigmatismo irregular no causado por trastornos corneales ectásicos tempranos. En las consideraciones cuando vamos a llevar un paciente a láser, pues los pacientes refractivos deben ser mayores de 18 años. La refracción debe estar estable durante al menos un año antes de la cirugía, y pues se deben excluir los siguientes pacientes de este manejo: aquellas mujeres en embarazo y lactancia, pacientes que presenten cualquier enfermedad ocular o sistémica activa que afecte la cicatrización de la córnea, y pues aquellos pacientes con sospecha de queratocono. Cuando pues se va a hacer un LASIK, por ejemplo, entonces se requiere un lecho estromal posterior residual mínimo estimado de 200 a 300 micras para poder realizar esta técnica. Pues la mayoría de textos coinciden en que el valor pues sea de 300, y pues esto es para preservar la integridad de la arquitectura corneal. En pacientes con cataratas, pues la cirugía fotoastigmática con láser es una opción valiosa si es necesario ajustar el resultado refractivo posoperatorio. Pues como decíamos, lo ideal es manejarlos con lentes tóricos. Y para errores refractivos esféricos o astigmáticos significativos, se puede realizar el LASIK 3 meses después de la cirugía, y en este caso pues es ideal que el astigmatismo sea regular y simétrico. Listo. Bueno, acá pues hay un mensaje pues del doctor Navarro, y pues nos dice que siempre se debe calcular la corrección del astigmatismo evaluando los mapas de poder corneal total y no los mapas convencionales. Así es, doctor. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que los pacientes pues con catarata que van a ser llevados a cirugía refractiva, pues esta técnica tiene pues un costo adicional, y pues eso implica un adecuado asesoramiento preoperatorio para garantizarle pues la satisfacción al paciente. Y pues los avances pues en el láser han reducido significativamente el riesgo de haze posoperatorio, especialmente pues en aquellos que van a ser llevados pues a cirugía de superficie. Entonces con el láser pues tenemos que astigmatismos miópicos hipermetrópicos pueden corregirse hasta 6 dioptrías de cilindro. Pues obviamente eso depende pues del espesor corneal y de la pues ablación total. La ablación de la superficie sigue siendo una indicación primaria en pacientes con córneas delgadas o astigmatismos asimétricos, ya que el LASIK puede exponer el paciente a una potencial ectasia posoperatoria pues cuando estas córneas son delgadas, y se debe pues el uso de mitomicina C pues es seguro y beneficioso en términos de la prevención del haze corneal
particularmente en tratamientos superiores a -4 o -6 dioptrías de miopía y un astigmatismo superior a 1.5 dioptrías o una profundidad de ablación superior a 50 o 75 micras. Tenemos entonces que múltiples series han demostrado la reducción del cilindro astigmático después de la queratectomía fotorrefractiva, es decir, el PRK y también el LASIK. Y pues hubo un estudio en el cual a los 3 meses, en ojos aleatorizados entre PRK miópica y LASIK miópica, pues un estudio realizado por Manché y Ho encontró que el cilindro había disminuido de pues 0.85 a 0.25 dioptrías para PRK y de 0.74 a 0.19 para la SIC. Es decir, que les fue pues un poco mejor a los pacientes que fueron llevados a cirugía de superficie. Otra ventaja del láser es que se puede hacer pues, tratamiento con mapa de frente de onda en múltiples puntos de la córnea y pues se puede crear un perfil de ablación personalizado. Un estudio reciente mostró que el registro exitoso pues, del iris cuando se hace pues, la cirugía refractiva condujo un mayor porcentaje de ojos dentro del objetivo para el tratamiento del astigmatismo, pues con un error significativamente menor en aquellos con 2 a 3 dioptrías de cilindro. Y la PRK guiada por topografía personalizada redujo con éxito las aberraciones corneales de orden superior y redujo el astigmatismo regular e irregular después de las queratoplastias penetrantes. Bueno, entonces, pues esto es muy importante. Bueno, el doctor Navarro levantó la mano. Sí, doc. Sí, yo quería hacer un comentario con relación a los perfiles de ablación. Hay que, no sé si lo vas a mencionar, es importante recordar cómo el excimer láser puede corregir un defecto refractivo astigmático. Entonces, la corrección con la máquina se puede hacer en cilindro negativo, en cilindro positivo o con un tratamiento vitórico. Y eso es importante porque es una forma en la cual nosotros podemos ahorrar ablación, sobre todo en astigmatismos altos. Entonces, cuando la máquina utiliza en la plataforma del perfil de ablación en cilindro negativo, lo que hace es aplanar el meridiano más curvo. Pero también puede hacer el tratamiento en forma de cilindro positivo, donde la ablación se hace periférica con el fin de incurvar el meridiano más plano y así reducir finalmente el astigmatismo corneal total. O lo hace en forma de cilindro vitórico, que era el perfil que, por ejemplo, usamos durante muchos años con el BISIX, donde en astigmatismos mixtos nosotros podíamos tratar parcialmente en cilindro negativo y en cilindro positivo el defecto refractivo si era alto con el fin de ahorrar tejido. Hoy en día, digamos, las máquinas, por ejemplo, ahora que usamos desde hace casi 10 años el WaveLight Allegretto, la máquina misma hace la conversión al tipo de talla que hace de acuerdo al defecto refractivo sin que el operador o el usuario o el programador tenga que hacerlo de forma manual. Y generalmente, por ejemplo, para los astigmatismos mixtos, que son pacientes que tienen un defecto refractivo hipermetrópico menor que el defecto cilíndrico, generalmente la máquina, con el fin de ahorrar tejido, convierte automáticamente la notación de la fórmula en cilindro positivo y talla, obviamente, en el meridiano más plano para incurvarlo y reducir la diferencia entre los dos meridianos. Entonces, eso es importante porque uno igual puede seguir utilizando esa forma de descomposición del defecto refractivo que uno va a tratar con el fin de ahorrar tejido, especialmente en pacientes que tienen defectos refractivos altos. Gracias, Pedrito, por tu intervención. Sí, los láseres modernos de punto flotante, pues realmente cuando se introduce la fórmula en cilindros negativos, tratan de hacer la talla de la manera en donde se logre
la mayor efectividad y el menor consumo. Anteriormente, cuando trabajábamos con los láseres de primera, segunda, casi que hasta tercera generación, pues la descomposición de la que tú hablas la teníamos en cuenta, el efecto coupling que generaban estas ablaciones, etc. Pero precisamente los láseres modernos, como decías, tienen intrínsecamente estos softwares de corrección como para poder lograr el mejor efecto sin que el operador, ¿sí?, tenga que hacer estas descomposiciones. Entonces, estábamos en esta diapositiva de PRK y la SIC. Entonces, múltiples series han demostrado la reducción del cilindro astigmático después de la queratectomía fotorrefractiva a los 3 meses en ojos aleatorizados entre PRK miópica y LASIK miópica. Manchejo y colaboradores encontraron que el cilindro había disminuido de más 0,85 a más 0,25 dioptrías para PRK y de más 0,74 a 0,19 dioptrías para la SIC. Bueno, entonces, en cuanto acá traje una serie pues de ejemplos de cirugía refractiva astigmatismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos astigmatismo miópico simple, en el cual pues una de las líneas focales se proyecta por delante de la retina y otra se va a proyectar sobre la retina. Entonces, acá hay una imagen en la cual hay un astigmatismo miópico simple con una refracción de neutro menos 450 por 180. Por lo tanto, pues el meridiano curvo es el de 45 dioptrías por 90, que tiene una potencia miópica de menos 4,5 dioptrías. Y el meridiano plano sería el de 40,5 dioptrías por 180, que es el emétrope y se proyecta sobre la retina. Entonces, acá el tratamiento consistiría en aplanar pues, el eje curvo sin modificar el eje plano, que es el emétrope. Entonces, acá el tratamiento sería una ablación con cilindro negativo de menos 4,5 por 180 grados. Este es un ejemplo de astigmatismo hipermetrópico simple, en el cual pues una línea focal se va a proyectar sobre la retina y la otra se va a proyectar detrás de la retina. Entonces, acá tenemos una refracción de neutro más 4,50 por 90, o pues haciendo la transposición equivaldría a más 4,5 menos 4,5 por 180. En este caso, el meridiano plano sería el de 40,5 por 180, que tiene una potencia hipermetrópica de más 4,5 dioptrías, y pues el meridiano, pues el otro, pues el meridiano curvo, ya sería pues el de 45 por 90, que es emétrope, que es el que se proyecta sobre la retina. Entonces, para tratar este astigmatismo debemos incurvar el eje plano pues de 40,5 dioptrías por 180, que es el hipermétrope, sin modificar el eje curvo, que fue pues el que les acabé de decir. Para ello se debe realizar una ablación con cilindro positivo de más 4,50 por 90, y esa ablación se realiza pues en la periferia del meridiano más plano, incurvándolo hasta llevarlo pues a la metropía. Y acá ya tenemos otro ejemplo de astigmatismo mixto. Entonces, en este caso hay una refracción de más 2 menos 4,5 por 180. Recordemos que el astigmatismo mixto es una línea focal que se proyecta por delante de la retina y otra por detrás. En este caso,
el meridiano curvo es de 45 dioptrías por 90, con una potencia miópica de menos 2.5 dioptrías, y el meridiano plano sería de 40.5 por 180, que es hipermétrope de más 2. Entonces acá lo que se puede hacer, pues digamos que en el astigmatismo mixto hay varias opciones pues de tratamiento, pues varios modelos, y pues acá en este caso podríamos aplanar el eje curvo e incurvar el eje plano. En el astigmatismo mixto se puede utilizar, por ejemplo, cilindro negativo con esfera positiva, o pues cilindro positivo con esfera negativa, o bitórico, pues que se combinan ambos cilindros. Entonces, en cuanto a las ventajas pues de el doctor Tello levantó la mano. Bien pueda, doctor. Doctora Paula, muy bien. Muchas gracias por ese resumen tan interesante. Bueno, una cosa que quería mencionar simplemente es que efectivamente, digamos, uno puede programar o podía programar en los eximers láseres de hace 20 años lo que uno quería ablacionar exactamente. Entonces, en un astigmatismo hipermetrópico uno podía ablacionar o con cilindro positivo o con cilindro negativo, y en un mixto podría ablacionar también con cilindro negativo, positivo o con bitórico, pero todo eso tenía que uno que introducirlo manualmente. En la actualidad, los nuevos equipos no permiten, o sea, mejor dicho, los equipos deciden qué ablación hacen. En el Amaris, entonces uno introduce el defecto como quiera. Generalmente nosotros pues lo introducimos aquí con cilindro negativo, y el Shrink Cam analiza cuál es el abordaje que va a ahorrar más tejido, y entonces generalmente los mixtos hace una ablación bitórica. La gran ventaja, y los hipermetrópicos hacen un cilindro positivo. La gran ventaja es que ese cálculo, que es, digamos, relativamente sencillo, pero se presta para errores, ya no lo tiene que hacer el cirujano, sino que simplemente internamente el equipo lo hace. Pero siempre hace una ablación bitórica, porque es la que más ahorra tejido en el astigmatismo mixto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Alejandro, y bienvenido a este espacio. Es de verdad un honor tener, pues contar con la presencia de ustedes y con sus valiosas apreciaciones y comentarios. Gracias, Alejo. No, muchas gracias por la invitación. Sigue, Paulita. Entonces, en cuanto a las ventajas pues del manejo con cirugía refractiva, pues está que por ejemplo, el tratamiento de frente de onda mapea múltiples puntos en la córnea y crea un perfil de ablación personalizado, que esto pues se ve con equipos más modernos. Un estudio reciente mostró que el registro exitoso del iris condujo a un mayor porcentaje de ojos dentro del objetivo para el tratamiento del astigmatismo, con un error significativamente menor en aquellos con 2 a 3 dioptrías de cilindro, y la PRK guiada por topografía personalizada redujo con éxito las aberraciones corneales de orden superior y redujo el astigmatismo regular e irregular después de la queratoplastia penetrante. Entonces, esta es una excelente opción en pacientes con astigmatismo corneal. Obviamente, sabemos que pues en estas cirugías pues de superficie no se va a modificar la córnea posterior, pues la cual afortunadamente no afecta, por decirlo así, a un gran número de personas, o en caso de afectarlas generalmente el astigmatismo corneal posterior es bajo. Bueno, ya seguimos entonces con los anillos intrastromales. Entonces, estos han tenido un uso creciente para el astigmatismo irregular, especialmente en queratocono o ectasia posterior al láser refractivo. Estos segmentos son de polimetilmetacrilato y cubren un arco de 150 grados con un diámetro exterior de 8.1 milímetros y un diámetro interior de 6.8 milímetros. Hay muchos grosores, van desde 0.25 hasta 0.45 milímetros.
Los anillos intraestromales, pues, usualmente se utilizaban para manejo de miopía y como vimos para ciertas ectasias, pero su uso también se ha popularizado para el astigmatismo. En el procedimiento, entonces, el cirujano puede crear el canal manualmente o con el láser de femtosegundo y, de acuerdo a la literatura, reportan que la paquimetría mínima debe ser de por lo menos 450 micras y que estos anillos deben introducirse del 70 al 80% de profundidad. Por ejemplo, un cono asimétrico se puede tratar con un segmento más grueso en el área inferior de curvatura más pronunciada y un segmento más delgado en el área superior. Hay mayor diferencia, pues, o sea, a mayor diferencia en el grosor del anillo, mayor será el grado de asimetría astigmática que se puede tratar. Y pues en la literatura hay algunos autores que han utilizado un segmento de un solo anillo en el área más empinada con resultados similares observados. En cuanto a los anillos intraestromales, tenemos que el resultado es mejor para los casos más leves de queratocono o ectasia. En cuanto al beneficio, pues es que usualmente estos pacientes no toleran lentes de contacto o se quedan cortos con la corrección con lentes, entonces los anillos intraestromales van a mejorar la comodidad y la adaptación de lentes de contacto, así como el impacto directo sobre el astigmatismo. En el estudio de Collin y Mallet se reportaba que el 80% de los pacientes que habían sido sometidos presentaban una restauración de la tolerancia a las lentes de contacto. La queratometría media mejoró en 3 dioptrías y se mantuvo estable durante 2 años. Y el 15% de estos pacientes tuvo una disminución de la agudeza visual después del procedimiento. Entonces, como vemos, digamos que hay cierta limitación pues con las dioptrías que estos anillos pueden manejar. Incluso hay textos en los cuales dicen que pueden incluso corregir hasta 4 dioptrías, pero no corrigen más allá. Bueno, acá pues rápidamente les voy a hablar del manejo de alto astigmatismo tras queratoplastia penetrante. Hay pues varias opciones de tratamiento e incluso pues estas se pueden mezclar, por decirlo así, se pueden utilizar varias. Unas son las técnicas incisionales que vimos en la primera parte, otra es la cirugía refractiva láser y otra pues lentes intraoculares. Entonces tenemos por ejemplo las queratotomías astigmáticas y la resección en cuña para astigmatismo posqueratoplastia. Entonces acá lo que se hace para, pues en caso de que requiramos hacer un empinamiento del meridiano plano, se pueden utilizar suturas de compresión o resección en cuña, y para hacer aplanamiento del meridiano empinado se puede hacer una relajación del colágeno que consistiría en una queratotomía transversa o una queratotomía arqueada. En las suturas de compresión, entonces, si las incisiones de relajación no logran una corrección adecuada del astigmatismo, se pueden colocar las suturas de compresión a 90 grados de las incisiones de relajación y se establece que la profundidad de la sutura debe ser de aproximadamente el 75% para que éstas sean efectivas. En la resección corneal en cuña, esta está pues reservada para la corrección de grandes grados de astigmatismo posqueratoplastia. En general, la resección es de 0.10 milímetros de tejido, que produce aproximadamente 2 dioptrías de corrección astigmática, y pues esta operación, que es más invasiva, está reservada para pacientes con más de 10 dioptrías de astigmatismo. Entonces, acá consiste en que se extirpa una cuña de tejido corneal del meridiano más plano y pues las grandes correcciones se hacen aumentando el ancho del tejido resecado, y el inconveniente con esta técnica es que, por decirlo así, es operador dependiente, pues porque hay dificultad para extirpar manualmente la cantidad exacta de tejido en anchura y profundidad. Ya para finalizar, les voy a compartir un caso clínico, es del doctor Diego Marín. Doctor Diego Marín, ¿estás ahí?
Sí, claro, Paulita, aquí estoy. Listo. Acá están entonces, bueno, las imágenes del paciente. Listo. Bueno, coloca, Paulita, por favor, la imagen que tenías inicial. Ajá, sí. Es un paciente de 32 años con una degeneración marginal pelúcida que tiene una huesa distal de cuentadedos. Entonces, este paciente tuve la oportunidad de hacerle una cirugía en la clínica en Barranquilla, en la clínica del doctor César, y se le hizo una resección, es una resección en cuña ampliada, lo que él está denominando el lifting corneal, y es un paciente que está con una cirugía reciente. Dame la siguiente foto, por favor. Ajá. Entonces, fíjense cómo de un astigmatismo contra la regla, que es el astigmatismo típico de no una caso de degeneración pelúcida, se le hace esta resección y este paciente pasa a un astigmatismo con la regla. Es un caso reciente, tiene 3 meses nomás esta topografía, y el paciente pasó de una visión de cuentadedos a una visión de 20/200. Ahora, en este momentico no se ha retirado ningún punto y la idea es dejar todavía los puntos, pues, hasta que se vayan relajando y el retiro de puntos se hará tardíamente. Pero es mi primer caso, mi primera experiencia con esta técnica del doctor Carriazo, y la verdad es que es enormemente gratificante el resultado, ya que a este mismo paciente en el otro ojo yo le había hecho una resección crescéntica, pues de la que normalmente hacemos, que es una resección lamelar periférica en la parte inferior, y el resultado no fue muy bueno, como dice la doctora Paula, es muy operador dependiente, es muy como el cálculo, mientras que aquí tenemos, digamos, mucho mayor precisión. El Fento nos brinda unos cortes mucho más nítidos y la sutura es una posibilidad de hacerla mucho más fácil y en mejores condiciones, de tal manera que esta alternativa en pacientes con astigmatismos irregulares altos, en este caso de pelucia, en casos de queratocono, como los que ha mostrado el doctor Carriazo, creo que es una técnica que tiene mucho futuro, que se va a imponer, y la verdad es que es un caso que me llamó la atención porque es un paciente con una muy mala visión, muy joven, que no podía, pues, desempeñarse laboralmente, y la gratitud de este paciente y la mejoría clínica ha sido enorme. Ahora, todavía falta mejorar. Ya tenemos en este momento un astigmatismo con la regla, con mucho mejor ortogonalidad. Tiene todavía un grado de aberraciones importante. Sin embargo, ha permitido mejorar su calidad visual. Su equivalente esférico todavía sigue siendo alto por el astigmatismo, pero la verdad es que es una técnica que no es tan difícil, que se hace con muchísima precisión con el equipo de femtosegundo, y que creo que nos va a brindar una opción muy buena con muchísimos pacientes. ¿Tú tienes, Paulita, la foto de la sutura? Sí, doctor. Ya. Sería esta. Esta es la foto. Las resecciones en estos casos normalmente se hacen por encima de 180 grados, porque acuérdense que cuando uno toca un eje, el otro eje se ve afectado. Entonces la idea es distribuir las fuerzas de tensión y hacerlo, pues, en la mejor medida. Fíjense cómo aquí la parte superior no está manipulada. En este caso fue un arco de más o menos 210 grados, y el concepto es incidir en el eje más curvo para recortar la cuerda, lo cual nos permite mejorar la curvatura. En este momento entiendo que lo que se está trabajando es en tratar de hacer el cálculo de la cuerda original, o sea, cuánto mide la cuerda con esas curvaturas para ese cono, y dependiendo de la curvatura en la que queremos quedar, cuánto debería ser la resección en la parte más larga de la cuerda. Esto equivale al eje más curvo o al meridiano más curvo,
Entonces, están tratando de ajustar muy bien los nomogramas en este sentido. Pero quería compartir este caso porque es una única experiencia que tengo en este tipo de cirugía y la verdad es que ha sido muy gratificante. Muchas gracias, Dieguito. Pregunta, ese punto que se soltó, ¿qué tan pronto? Bueno, no sé si Se había un soltó como al infiltrado, mes. ¿qué pasó? Y la indicación de volverlo a colocar para evitar pues la relajación en ese sitio y el astigmatismo secundario, ¿cuál era? No se lo coloqué porque se soltó justamente muy pronto, hizo una vascularización allí en la periferia y con fibrosis, y esta topografía fue tomada después de que se ha soltado el punto. Te digo, esta topografía fue como a los 3 meses. Esto ya, pues, se mejoró. Esta foto fue muy reciente. Ok, y la idea con respecto a lo del corneal lifting es qué tan pronto o qué tanto esperar para empezar a modular el astigmatismo con quitando Con los puntos, puntos. lo que se pueda. Tratar de dejarlo Lo el más largo tiempo. posible. Claro, en este caso en particular, que es una degeneración marginal pelúcida, aquí digamos que la dificultad técnica es que esta resección se hace prácticamente en la parte más delgada de la córnea. En este caso, efectivamente, la parte como en M6 se perforó y dentro de la resección pues quedó pues se hace una paracentesis para disminuir la presión en la Presión cámara anterior. intraocular. Se perforó, pero pensé que era mucho más catastrófica o más difícil una perforación con el frente y realmente no fue ninguna dificultad adicional. Okay. Muy interesante. Adelante, Pedrito, con tu pregunta. El doctor Pedro Navarro hace una pregunta, dice, ¿cuál es la estabilidad a largo plazo de este tipo de correcciones? Creo que eso todavía no lo sabemos porque esto es una técnica No, es una técnica muy nueva, muy difícil. nueva. El punto es que me pareció interesante compartirlo con ustedes porque estamos hablando de corrección de astigmatismo, de técnicas nuevas, de cosas que se vienen, y esto me parece que puede tener, obviamente hay que estudiar mucho más, hay que hacer mucho más, pero en este caso en particular, como les comenté, yo tenía ya la experiencia en el ojo contralateral, una experiencia negativa, la resección crescéntica lamelar que le había hecho, y es un paciente que tenía muy mala visión, un paciente muy joven, entonces le comenté a César este caso, me dijo tráelo y lo operamos y la verdad es que el paciente está muy contento a pesar de que su visión es un 20/200 todavía, ¿no? María Mercedes, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, por supuesto, Luchito, bienvenido. Estas restricciones en cuñas están descritas en el libro del doctor Barraquer, en el segundo tomo, creo que en el año 1949, por ahí, describió estas restricciones en cuñas y él anota ahí que con el tiempo no son estables. Si quieres te mando la referencia de este tema, ¿no? Esto es una cuestión muy antigua y realmente el libro del doctor Barraquer tiene vigencia todavía, ¿no? Y él hace estas acotaciones. Es cierto, eso incluso los que llevamos tantos años de práctica lo vemos todos los días, la inestabilidad en en este caso sería como una técnica de sustracción, si así se puede decir. Aquí se retiró, en este caso, ¿qué tanto tejido, Dieguito? 400 micras en la parte más ancha, Ok. que fue como en M6. Vuelve, Paulita, a la foto de la topografía inicial, porque, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo, esto no es estable en el tiempo, todavía desconocemos mucho la otra. Pregunto, ¿qué otra opción tendríamos en un paciente como este? Fíjense que tengo la ectasia muy periférica.
¿Qué otra cosa se les ocurre hacer con este paciente? Repito el caso, 32 años, los dos ojos estaban muy parecidos, el otro ya fue tocado y la verdad no me fue bien y la visión quedó prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué otra opción tendríamos en este paciente? Lentes de contacto definitivamente no se pudo. Lente escleral no se pudo con este paciente No. porque esa es una No, alternativa conservadora. es una curvatura, yo no sé, ahí no se ve, pero el punto de mayor curvatura es como de 90, algo así, Pero que es precisamente los en la parte esclerales son inferior. para estos casos. Es decir, estamos aquí haciendo como de abogados del Sí, diablo y ante tu pregunta de qué otras alternativas. sí, En córneas no, a él, marcadísimamente irregulares, pues él los lentes se esclerales. le envió optometría y definitivamente no se pudo. Ok. Porque ¿qué otra opción en un caso como estos? Digamos que me surgió a mí esta alternativa fue justamente ante la sensación esa tan horrible de impotencia que le da a uno con un paciente que uno quiere mejorar y ¿qué hago? Doctor Diego y todos, sí, de acuerdo. Es un caso muy complejo y uno no sabe cómo metérsele. Efectivamente, ahí está bastante delgada ahí la periferia inferior, o sea que es una pelúcida real, ¿cierto? Sí, lo único, lo que se mencionó, digamos, ahorita los lentes esclerales podrían ser una opción, lo que pasa es que requieren un entrenamiento especial para la persona que lo adapta y que el paciente también lo aprenda a manejar. Precisamente hago una cuña. El martes 13 de diciembre a las 6:30 de la tarde yo les mando la invitación. La doctora Karen Carrasquillo, que es la optómetra que tiene doctorado y todo, que maneja los lentes esclerales en el Boston Site, la institución que hizo el PROCE, la que más maneja lentes esclerales en el mundo, nos va a dar una charla sobre lentes esclerales, con un nuevo modelo que ellos están utilizando, que es más sencillo que el PROS. Entonces, el martes a las 6:30 le podemos preguntar a ver cómo le ha ido con estos casos. Pero, o sea, se puede, sí, sin duda ha habido casos exitosos. Aquí hemos tenido algunos, pero requiere un entrenamiento especial de la persona que lo adapte y un respaldo de la casa que fabrica esos lentes esclerales. Entonces, no es tan fácil. Entonces, sí, son casos que son retadores. Correcto. Excelente ese dato, esa invitación. Me parece muy interesante. Gracias, Alejo, y compártenos, por favor, ese link. Bueno, Listo. concluimos entonces con este caso el tema de técnicas para manejar el astigmatismo corneal en córnea, perdón, el astigmatismo corneal, y vamos a seguir. ¿Ya concluiste, Paulita? Sí, aquí está tu despedida.